vamos a estar hablando acerca de ese pasaje tan bonito y tan recordado, y a la vez con tantas enseñanzas, que tal vez esta mañana nos sorprenda porque no habríamos visto algunas enseñanzas y algunos matices de este pasaje. Pero me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Lucas 19. Lucas 19, y vamos a estar leyendo desde el 28 al 44. Desde el 28 hasta el 44. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén Jesús. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis a un pollino atado, sobre el cual nunca nadie se ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera le diréis: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Jesús les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿Por qué desatáis al pollino? A lo que ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios, diciendo a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Versículo 41. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora tus ojos están ocultos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Para los que tomáis nota en el móvil, en una libreta, en el iPad, el título del mensaje de hoy se llama: no tiendas tu manto, tiende tu corazón. No tiendas tu manto, tiende tu corazón. Y tiene 2 puntos. El primero, el manto de la religión. Y el segundo, el corazón del Rey. El manto de la religión y el corazón del Rey. Y me gustaría comenzar con una historia de un par de personas, padre e hijo, Juan y Samuel, de Finlandia, ahí donde hace poco calor y hace bastante frío. Y sucede que cuando el pequeño Samuel empezó a crecer y su padre le estaba enseñando a conducir, siempre dejaba el motor encendido porque, claro, hace frío. Entonces, claro, con los coches antiguos, si apagabas el motor, ¿qué sucedía? Que se te podía calar, que se te podía apagar. Entonces le enseñó a su hijo Samuel a conducir y a nunca apagar, da igual la parada, si fuera de 5 segundos o 5 minutos, a nunca parar el motor del coche. Cuando Samuel tuvo a su hija Nerea, lo mismo. Le enseñó a nunca apagar el coche. Pero claro, le llamaba un poco la atención y le preguntó: papá, ¿por qué no apagamos el coche? De hecho, ¿por qué me has pedido que el startup, ¿no? O sea,
el stop start de que te enciende el coche y se apaga según te paras. ¿Por qué lo hemos desactivado para mantenerlo? Ay, hija mía, mi padre me enseñó así. Bueno, va, está bien. Resulta que cuando Nerea tiene a su hija, Francisca, esta recibe la misma enseñanza y le dice: oye, mamá, ¿qué sucede? ¿Por qué somos los únicos que tenemos el coche encendido siempre, aunque estemos parados? Porque mi padre, mi madre, mi abuelo, me enseñaron así. Entonces, esta joven de 18 años, recién estrenado su carnet de conducir, fue al abuelo Juan y le dijo: abuelo, ¿por qué cuando paramos mantenemos el motor encendido? Entonces este le dijo: hija mía, en Finlandia hace mucho frío y antiguamente los coches pues eran muy viejos y si lo apagabas podía ser que no lo volvieras a arrancar, y en medio de una helada lo último que tú quieres es quedarte en el coche en medio de la nieve y sin calefacción y sin poder moverte. ¿Qué quiero decir con esta historia? Que a veces la tradición, lo que mi padre, lo que mi madre, lo que mi tía, lo que mi abuelo me enseñó, no tiene tanto sentido a día de hoy. Y sucede de que cuando hablamos de cristianismo, hay mucha tradición, hay mucha religiosidad. Y vamos a ver en este pasaje cómo hay una inmensa nube de religiosidad que Jesús le entristece el corazón profundamente. El manto de la religión. De hecho, la religiosidad es enemiga de la verdadera adoración a Dios. Lo repito, la religiosidad es enemiga, choca, va de frente contra la verdadera adoración y alabanza a Dios. La obediencia a una religión, el cumplimiento de varias normas, porque en mi religión, mi pastor, el sacerdote, mi abuelo, así me lo enseñó. En la mayoría de ocasiones no es que simplemente produzca muerte o esterilidad en cuanto a los frutos de una vida, sino que esa muerte o esterilidad no deja de ser la manifestación de la realidad interna. Como no hay vida, entonces lo que se manifiesta es tradición, 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 tradición. Y vamos a leer en este pasaje lo que sucedió cuando el Rey Jesús entra. Y echando, versículo 35, sus mantos los discípulos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Aquí ya habla de la gente. La gente en los otros evangelios, tanto en Mateo como Marcos, Lucas y Juan, se menciona este suceso de la entrada triunfal de Jesús. Pero es curioso porque Lucas habla de los mantos. Ángela ha leído de ramas, cortaban las ramas y las tendían. ¿Y por qué tendían ramas y mantos? Veréis, las ramas, los mantos, no todos podían disponer de un manto. El manto era una pieza realmente importante y que no todos tenían el poder económico para adquirirlo. De hecho, con el manto, lo que hacían muchos era dormir. Cogías tu manto y lo hacías una almohada. El manto de José, nos acordamos que su padre le hizo un manto muy bonito, de varios colores, un manto largo. Era una señal de honra, la aristocracia tenía los mantos en aquella época. Pero ¿y la gente que no tenía manto y solo tenía una túnica, como una túnica larga, como si fuera la camisa interior? Pues claro, ¿qué hacían? Cortaban ramas y entonces las tendían y decían: Hosana, gloria a Dios.
Pero ¿qué sucedió en ese momento? Que aquellas personas que estaban diciendo, Hosana, gloria a Dios, al Rey de las alturas, una semana más tarde, ¿sabéis lo que gritarían? ¡Crucifícale! 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 Y no a Barrabás, no al otro ladrón, no a los ladrones, no a ninguno de ellos, sino al Rey de Gloria que habían alabado una semana antes. La Pascua se acercaba, entonces la religiosidad empezaba a girar la rueda de la religión. Y claro, la gente se agolpaba, multitud atrae a multitudes. Y la religiosidad que se vio en ese momento, como veremos al final de este mensaje, es algo que no produjo ninguna alegría en el corazón de Dios. Y yo estoy preocupado, porque veo que también hay veces mucha religiosidad en la iglesia cristiana. Pero quisiera hablar de manera específica de esas tradiciones, de esa religiosidad que la hemos ido heredando y que no tiene ningún fundamento ni base bíblica. La religión, el manto de la religión te dice, este mes, esta semana es santa. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que presentes tu cuerpo todos los días santificado para Dios. Romanos 12, del 1 al 2. El manto de la religión te dice que si pecas que hagas 10 Padre Nuestros o 5 Ave Marías. Pero Dios te dice, justo antes que del Padre Nuestro, que hagas sus oraciones a Él, al Padre, a tu Padre, que es el único que te escucha en el cielo. No a la Madre, ni a Pedro, ni a Pablo, ni al Arcángel Miguel. De hecho, el Padre Nuestro no es un mantra. Cuando en Mateo 6 vemos que Jesús dice, y así oraréis, no nos explicó o no nos dejó esta oración para que la repitiéramos como un mantra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No. De hecho, ¿cuántas veces más en 3 años Jesús repite esa misma oración? No hay constancia en los evangelios, sino que cuando vamos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios y el qué. Padre, reconozco que mi Padre está en los cielos, que Él es soberano y que siendo soberano me escucha. Santificado sea tu nombre. La oración es para santificar a Dios. Y al santificar, al glorificar, al exaltar a Dios, Dios nos exalta y nos glorifica y nos va santificando. Venga a nosotros tu reino. Es decir, que las cosas como se hacen en el cielo, que se hagan también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que confiemos y que le pidamos a Dios que provea, que Él sea nuestro proveedor. Perdona nuestras ofensas, nuestra deuda, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que el perdón viene de Dios, que no viene de nadie más. Y que nosotros tenemos que perdonar. Y así si seguimos con el resto del Padre Nuestro. No es un mantra, no es algo que debemos repetir en forma de penitencia, sino es la realidad de cómo Dios quiere que nos acerquemos a nuestro Padre que está en los cielos, con confianza. Venga tu reino. Que venga el reino de Dios, su salvación, su paz. 1 Timoteo 2:5, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El manto de la religión te dice que vayas a confesarte a un hombre. Pero Dios dice que si confiesas tu pecado a Dios, Él es fiel y justo de perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9, y que en ningún otro hay salvación, que no hay ningún nombre dado a los hombres aquí en la tierra en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Hechos 4:9.
12. Y cuando Santiago dice confesaos los pecados los unos a los otros, no lo está diciendo en plan de que vayamos al pastor, vayamos al sacerdote, al obispo, al cura y le confesemos porque él o ellos tienen la autoridad y la potestad para perdonarnos, no. Lo dice, como sigue diciendo Santiago 5:16, porque eso trae sanidad. Y no lo dice de unos santos pequeños a unos santos grandes, sino que dice que la oración del justo tiene poder, de todo justo. Todo cristiano es un santo, es justo, justificado por la gracia de Dios. La religión, el manto de la religiosidad te dice, no comas carne durante X tiempo. Pero Dios te dice que de cualquier animal, de cualquier especie, que comas sin ningún tipo de atadura en la conciencia. Hechos 10, de 9 al 20, se lo dice a Pedro. El manto de la religión te dice, bautiza a tu hijo para que éste sea parte de la iglesia de Cristo y si muere, que vaya al cielo. Pero Dios te dice que el sacramento del bautismo no es para salvación y que el bautismo es un símbolo al fin y al cabo externo de una realidad interna. Es decir, primero debe haber fe, que es lo que encontramos en Marcos 16:16. El que creyere y se bautice será salvo. No que el bautismo tenga salvación en sí. Porque ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey de Gloria. ¿Y qué dijo? Correr, echarle agüita en la cabeza, correr, meterlo en el agua. No. Él estuvo y está con nuestro Señor en la gloria, porque creyó, reconoció que Jesús era el Salvador. De hecho, en Marcos 16:16 no dice, y al que no se bautizase será condenado, y al que no creyere. Ese es el énfasis que vemos en toda la Escritura. De hecho, la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id y hacer discípulos a todas las naciones predicándole. Un discípulo no puede ser nunca en la vida un bebé, porque un discípulo sigue a su maestro, obedece a su maestro. Un discípulo es un alumno, al fin y al cabo, ese es el significado en el griego, un alumno. Y un alumno hace caso al profesor, obedece al profesor. Hay niños discípulos, hay jovencitas discípulas, hay ancianos y gente mayor que son discípulos del Señor. Todos aquellos que creen en Él. Resumiendo, el manto de la religión te dice, haz para ser aceptado por Dios. Pero Dios te dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser, tienes que creer, tienes que reconocer. La vida cristiana no comienza con el bautismo. La vida cristiana comienza con el arrepentimiento y la fe. De ahí viene después la verdadera adoración. Cuando uno cree, se arrepiente de que ha vivido de espaldas a Dios, ahí comienza la nueva vida. Ahí comienzas a ser parte de la Iglesia universal de Cristo. Ahí has sido salvo, has sido justificado. Ahí en ese momento. La religión te dice, tiende tu manto, haz. Pero Dios te dice, cree y serás salvo. Y quiero hacer un llamado aquí. No sé cuántas personas haya aquí, o nos estén viendo, o nos verán más tarde en YouTube, que como en la historia del principio de esta familia tan bonita,
Seguía la tradición de cómo el padre le enseñó a mantener el coche arrancado en todo momento, gastando gasolina, y mira que no está barata ahora. Pero no. Dios en el día de hoy te dice, olvida tu religiosidad. Deja de tirar mantos, deja de tener una Semana Santa, que toda tu vida sea santa. Que tu vida, desde que comienzas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, que en tu conciencia sea yo el Rey. Que en tu corazón gobierne mi amor, mi compasión, mis pensamientos, mi palabra. Que tus piernas, que tu boca, que tus labios, que tu mano, que todo sea regido por el señorío de Cristo. Y os lanzo una pregunta. ¿Estás viviendo bajo la religiosidad? ¿Estás viviendo bajo el manto de la religión que tus padres, tus abuelos te enseñaron? ¿Estás haciendo como estas personas que se acercaban a Jesús y le tiraban el manto, pero que más tarde, 7 días más tarde, arrojaban saliva de su boca gritando, crucifícale? Porque no entendieron lo que estaban haciendo. Porque en sus corazones realmente no había ningún tipo de vida espiritual. Estás viviendo bajo el manto de la religión. Estás tendiendo obras, ¿no? Como se dice en Colombia, no sé si en otras partes del mundo de Hispanoamérica, pero dice que el que peca y reza empata. No, en verdad no. El que peca y reza no empata. El que peca y se arrepiente gana. Gana por gracia, porque es un regalo. Así que de verdad, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que vive bajo el manto de la religiosidad, ¿qué debes de hacer? Reconocer que tus buenas obras, que toda tu vida, todo lo que intentes hacer bueno, nunca va a dar el estándar a Dios. Siempre va a fall short, va a no alcanzar, te vas a quedar corto. Pero Jesús lo alcanzó. Y cuando tú dices, Jesús, te doy mi vida y te doy mi corazón, entonces ahí sucede algo maravilloso, sobrenatural. Y tu vida comienza a tener sentido. Te das cuenta de que ahora la adoración, la alabanza, es diaria. Gracias, Señor, te alabo, Señor. Quiero darte a conocer, quiero que otros te conozcan, quiero decir lo que tú has hecho en mi vida porque me has transformado. El manto de la religión, el primer punto, y ahora vamos al último punto, el corazón del Rey, el corazón del Rey. Aquellos que sois solteros, hay algunos, veo jovencitos, ¿cómo recibiríais la poesía o las palabras bonitas de esa persona que te encanta, que te gusta el colegio, en la iglesia? ¿Cómo recibirías si te escribiera una pedazo de poesía o se te declarara y te dijera lo mucho que te quiere, que te ama, que eres lo más de lo más para su vida? Te alegrarías, te sacaría una sonrisa por lo menos, soñaría, abrazaría en la almohada, seguro. Pero, ¿y si esa carta que tú estás leyendo, tú supieras el futuro y supieras que una semana más tarde, esa persona que hoy te promete el oro y el moro, que hoy te promete el sol y la luna, va a irse con tu mejor amiga o amigo? ¿Qué efecto tendrían esas mismas palabras entonces en ti? Estoy seguro que muy diferentes, completamente distintas.
Versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, haciendo referencia a las profecías, a los salmos, a aquello que hablaba del Mesías, del ungido, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, de Jesús, que tendría que venir a salvar a su pueblo. De hecho, era tan grande la alabanza que le estaban dando y el reconocimiento como el Mesías, que los fariseos, que nunca tragaron a Jesús. Por cierto, paréntesis, los fariseos hoy en día pensamos que son, tiene la connotación mala, fariseo malo, pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo era fariseo bueno, porque eran los más religiosos. En teoría, los que más cerca de Dios estaban, se conocían la Torá de tapa a tapa. Pero los fariseos, aquellos que conocían muy bien la Escritura, no conocían tan bien el corazón de aquel que había inspirado esa misma Escritura. Y como iban detrás de Jesús, entonces, versículo 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Pero vamos a centrarnos en el Maestro, responde a tus discípulos. O sea, a ellos le quemaba la vida, le ardía por dentro, que no entendían cómo él estaba recibiendo la adoración, recibiendo las palabras que solo le corresponden a Dios y al ungido de Dios. Por eso en otros pasajes del Evangelio vemos cómo critican a Jesús porque él, sin ser Dios, dicen, se hace Dios. Entonces, imaginaos qué cantidad de alabanzas que le estaban dando. Pero versículo 41, acto seguido, cuando se acercó al ver la ciudad, Jerusalén, viendo todo el panorama, ¿sabéis qué hizo? Rió. ¡Ay, qué bien! Recibió la adoración. La gente me ha reconocido. No. Lloró sobre ella. Cuando se acercó al ver la ciudad, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y aquí vemos este segundo punto de una manera muy clara: el corazón del rey. Yo estoy seguro que a nosotros nos hubiera cabreado, hubiéramos ido a esa persona que nos prometió amor infinito y después nos engañó con nuestro mejor amigo y le hubiéramos dicho de todo, le hubiéramos cantado las 40 que decimos por aquí, seguro. Pero ¿sabéis cómo es el corazón de nuestro Señor? Un corazón completamente compasivo, lleno de compasión. Sintió tal tristeza, porque como dice en otros evangelios la misma historia, porque Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina quiere juntar a sus polluelos y no quisiste? Jesús no busca alabanzas, oraciones bonitas. Jesús ni siquiera busca que le hagas la mayor promesa de obediencia para toda la vida, de que nunca te fallaré, porque Jesús sabe que siempre le vamos a fallar. Jesús lo que busca no es un manto de religiosidad que hace buscando obtener el favor de Dios.
Ahora que llevo tantos días sin pecar, sin robar, sin mentir, sin pensar cosas que no debo, entonces ahora me acerco a ti porque sé que me escuchas. No, las cosas no funcionan así con Dios. El manto de la religiosidad te dice eso, pero el corazón de Dios te dice, acércate con tu pecado y tu miseria, porque si alguien la ve, mejor que tú soy yo. Arrepiéntete. Y yo te prometo que voy a hacer de ti una persona nueva. El corazón del Rey. Uno en medio de las alabanzas se viene arriba, se alegra, pasas a sacar esa sonrisa que hay a personas que ni se le ve durante todo el año, pues se lo hubiera visto. No puedes aguantar el júbilo de todas las palabras bonitas y el reconocimiento que están teniendo de ti. Pero eso no fue lo que sucedió con el Mesías. ¿Y qué enseñanza nos da esto? Cuando cantamos a Dios, yo canto fatal. Gracias a Dios que todos cantáis y no se me escucha, pero canto fatal. Pero no me preocupa, yo intento afinar, evidentemente, porque no quiero parecer un gallo en medio de la alabanza del pueblo de Dios, pero intento afinar lo máximo, intento sacar mi mejor cántico, pero reconozco y sé que es malo, canto mal. Es lo que hay. Dios no me ha bendecido con una voz de Elvis o Whitney Houston, pero es lo que hay. Pero a Dios realmente tampoco le interesa qué tan bien afinas o qué tan bien cantas, sino qué tanto tu corazón agradece a Dios la mucha misericordia, paciencia que ha tenido con Él. Que cuando cantamos Hosana, gloria a Dios, que nuestro corazón estemos diciendo, te doy gloria porque tú me perdonaste. Te doy gloria porque tú me sanaste. Te doy gloria porque tú eres paciente conmigo. Por eso, en las canciones que cantamos hay tanta variedad. Y bendecimos a Dios por muchos de sus atributos, por todos los que sabemos y los que Él nos ha mostrado en su palabra. Por su bondad, por su amor, por su justicia, por su ira, por su paciencia, por su condescendencia, por su longanimidad, por su santidad, por su amor. Porque todo lo que Dios es se ha entregado por completo a nosotros. Y ese es el corazón de nuestro Rey. Y hay una frase de F.B. Meyer que dijo, Dios nos visita en misericordia antes de visitarnos en juicio. Eso fue lo que sucedió en aquel momento cuando Jesús entró con el polluelo, que por cierto, entró en el polluelo, no un pollino, perdón, polluelo, mala marcha el polluelo, tendría que tener un lomo de toro por lo menos. En el pollino. Cuando Jesús entra en el pollino, Jesús podía haber entrado como los emperadores o conquistadores hacían en un caballo majestuoso imperial. Pero no. Jesús podía haber entrado con trompetas y cabalgatas detrás. Ahí viene el Rey de Gloria. Pero no. A Jesús le dio igual montarse sobre un asno, sobre un borriquito. Porque, ¿sabéis qué? Como dice C.S. Lewis, hubo una vez en un pesebre un hombre, un niño más grande que todo el mundo. Pues hubo una vez sobre un burro un hombre más grande que todo el mundo. Porque Jesús tenía claro su identidad. Jesús sabía que era el Hijo de Dios y no necesitaba grandes alabanzas o entradas imperiosas para sentirse amado, para sentirse bien, para sentirse satisfecho o realizado. Pero Dios entra con misericordia, con misericordia, con misericordia, con misericordia, antes que con el juicio. Y esa es la buena noticia del Evangelio.
que Jesús nos ama tanto, que Dios nos ama tanto, que entregó a su Hijo. Yo ahora soy padre. Yo no daría a mi hijo por nadie de vosotros, así lo digo. Y os amo y os quiero, y lo sabéis, pero yo no lo daría por nadie de vosotros. Mi amor no llega tan lejos. El amor de Dios sí llegó. El amor de Dios sí que llegó. Los que sois padres, el amor de Dios qué grande. Qué misericordia tan grande. ¿Y sabéis qué? Que no lo dio por sus amigos, lo dio por sus enemigos. Lo dio por sus enemigos, por los que decían crucifícale, crucifícale, por los que se burlaron de él. Lo dio por sus enemigos, para que pudieran ser hechos sus amigos. Y en el día de hoy, en esta tarde, quiero hacer 2 llamados. El primero es a la iglesia. El corazón de nuestro Rey es espectacular. Hemos visto un poco de esa compasión, de ese amor que le llevó a llorar de tristeza de ver el pueblo que adoraba sin saber, que cantaba por el jolgorio y por la multitud, pero sin tener ni idea de lo que estaban diciendo. Sin embargo, Dios fue paciente. Dios podía haber hecho que un rayo cayera y fulminara a todos, merecidamente, pero no lo hizo. ¿Sabéis lo que hizo? Llorar. Y después profetizar algo que unos 30, 40 años más tarde sucedería. Jerusalén sería sitiada por Tito, el historiador Flavio Josefo, así lo narra tal y cual Jesús lo profetiza y lo describe. Pero Jesús fue paciente, fue con misericordia, fue con pasión. Y siguió un día, y 2, y 3, y 4, y 5, y Jesús es prendido. Y Jesús ahí en medio del dolor, en Getsemaní, orando al Padre, que suda gotas de sangre, de la tensión, de la presión interna de saber que se iba a encontrar con la copa de la ira del Padre, que iba a cargar con nuestro pecado y sufrir nuestro castigo. ¿Sabéis qué hizo? Seguir adelante. Y cuando fue prendido por los romanos, y cuando fue crucificado, ¿sabéis qué hizo? Continuar por amor. Y sabéis, en medio de las burnas que continuaban, si eres el Hijo del Hombre, bájate, manda un ejército de ángeles y que te... Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales. Corazón compasivo, compasivo, compasivo. Ese es el corazón de nuestro Señor. Y todos los que hemos recibido su gracia y su perdón, que en el nombre de Jesús y por su Espíritu Santo seamos impactados por ese gran corazón de nuestro Rey. Que nuestro corazón ahora se ensanche de amor y de agradecimiento a nuestro Salvador. Y nuestras vidas sean completamente rendidas a Él. Que no sea el manto lo que tiremos, sino que sea nuestro corazón lo que rindamos ante Él. Y el otro llamado es para aquellos que aún no conocen a Dios, que creen en Él, que saben que existe, que sabe que le ama, pero que no ha experimentado lo que Jesús dijo, el nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús, abandona el manto de la religiosidad. Porque ¿sabéis qué? Con el manto de la religiosidad os iréis a la condenación eterna. Jesús te está ofreciendo su manto, su vestidura,
Jesús fue vestido con nuestro pecado, sufrió nuestro castigo para entonces nosotros, ¿sabéis qué? Ser vestido con su justicia perfecta. Abandona el manto de la religiosidad. Lo que mi padre, lo que mi abuelo, lo que mi tía me enseñó o hizo, abandónalo en el nombre de Jesús, porque Él en su palabra dice claramente que no es por ese camino. ¿Y sabéis cuál es la esperanza? Abrázate a la cruz de Cristo. Señor, perdóname. Haz como el ladrón en la cruz. Perdóname, reconozco que tú eres el Salvador. Y ¿sabes qué? Que Dios te dará un nuevo corazón. Y todo esto que te puede sonar un poco, ay, yo no lo he vivido, yo no lo he experimentado, sucederá en tu corazón y lo sabrás cuando suceda.